Alberto Fujimori fue presidente de Perú del 28 de julio de 1990 al 17 de noviembre de 2000. Figura controvertida, a Fujimori se le atribuye la creación del Fujimorismo, el desarraigo del terrorismo en Perú y el restablecimiento de su estabilidad macroeconómica. Sin embargo, fue criticado por su forma autoritaria de gobernar el país y se le acusó de violaciones de los derechos humanos. Incluso en medio de su procesamiento en 2008 por crímenes de lesa humanidad relacionados con su presidencia, 2/3 de los peruanos encuestados manifestaron su aprobación a su liderazgo en ese periodo. Peruano de ascendencia japonesa, Fujimori huyó a Japón en 2000 en medio de un escándalo de corrupción donde intentó renunciar a su presidencia. Su renuncia fue rechazada por el Congreso de la República, que prefirió destituirlo mediante el proceso de destitución buscado en Perú por cargos de corrupción y abusos contra los derechos humanos. Fujimori mantuvo un exilio autoimpuesto hasta su detención durante una visita a Chile en noviembre de 2005. Finalmente fue extraditado para enfrentarse a cargos penales en Perú en septiembre de 2007. En diciembre de 2007, Fujimori fue declarado culpable de ordenar un registro e incautación ilegal y fue condenado a 6 años de prisión. El Tribunal Supremo confirmó la decisión tras su apelación. ¿Quién eres? Soy Alberto Fujimori. Soy el expresidente de Perú. Fui destituido de la presidencia en 2000 y mantuve un exilio autoimpuesto en Japón. Pero también soy un antiguo ingeniero agrónomo y padre de 4 hijos, 2 de los cuales son políticos como lo fui yo. Yo solo quería ayudar a la gente del Perú, a la gente de mi país, y ahora esto es a lo que me he visto reducido. Todo lo que hice al final fue para mejorar el Perú. ¿De dónde vienes? Nací en Lima, Perú, el 28 de julio de 1938, de 2 inmigrantes japoneses, y fui a la Universidad Nacional Agraria. En casa hablaba japonés con mis padres y hermanos y español con los demás. Siempre he sido inteligente, incluso estudié en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee en Estados Unidos con mi beca Ford. Después cometí uno de los mayores errores de mi vida. Aunque amo a mis hijos, tuve que casarme con esa bruja de mi mujer, Susana Iguchi, que me traicionó y me puso en este estado. Nunca la perdonaré. ¿Por qué eres famoso? Yo diría que soy famoso por mis logros. Puse fin a la insurgencia de Sendero Luminoso y restauré la estabilidad macroeconómica de Perú. Por desgracia, todo se vino abajo cuando el gobierno peruano me declaró culpable
de corrupción y abuso de los derechos humanos. Pero el pueblo peruano creyó en mí. Incluso después de todo lo ocurrido, iba a volver a ocupar el lugar que me correspondía como presidente de Perú. ¿Cuál es tu momento u obra más destacado? Diría que mis hijos son mi obra más destacada, pero también diría que la estabilidad que aporte a Perú y la confianza que el pueblo peruano depositó en mí fue un momento destacado. En definitiva, ayudé a Perú a repararse y a alcanzar nuevas cotas. Y aunque la gente pueda criticar mis métodos, consiguieron resultados.